Seguidamente escucharemos las palabras de Raquel Mosovich, sobreviviente del Holocausto. Mónica Dadidovich, como todos la identifican, nació como Rogel, hija de Nehama y Shahá Moshovich. En el invierno de 1941-42, en el gueto Jalurna de Lida, hoy Belarus. A los pocos meses fue entregada a sus padres en un acto de gran amor a una familia polaca que la bautizó como Irina Schipula y permaneció con ellos hasta el final de la guerra. Tras un largo camino y con el deseo de sus tíos de devolverla al marco familiar, llegó a Buenos Aires en mayo de 1947 y fue inscripta con el nombre de Raquel Mosovich. De una familia muy numerosa, los únicos sobrevivientes fueron una hermana, 2 tíos y 2 primos. El resto fue aniquilado por la barbarie nazi. Sus testimonios recorren instituciones, escuelas y universidades del país, como así también del exterior. Escuchamos sus palabras, señora Mosovich. Señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, señores ministros, señores secretarios, senadores y diputados, cuerpo diplomático, cultos religiosos, instituciones de la comunidad, representantes de colectividades, sobrevivientes e invitados especiales, buenas tardes. Nací como Rogel Mosovich a fines de 1941 en el sótano de la casa donde vivíamos hacinados en el gueto de Lida. Fui la tercera hija de Shaya y Nehama. Después de mi nacimiento, se produce una acción de los nazis en el gueto. Todos debían presentarse en el playón. Las familias que habitaban mi casa resolvieron esconderse en el sótano. Todos, menos yo. Una beba podría delatar con su llanto a los escondidos, por lo que me dejaron sola sobre la cama. Los nazis ingresaron a la casa, robaron, rompieron, me desnudaron, pero me dejaron con vida. ¿Habrán pensado que igual moriría? Tal vez fue un descuido o un gesto de humanidad. En medio del horror y la devastación que la Shoah representaba, mis padres tomaron la decisión más valiente, altruista y amorosa, entregándonos a familias polacas, comprendiendo que no iban a poder protegernos cerca de ellos. Yo fui la primera. Mis protectores, la familia Schipula, me bautizaron como Irina Schipula. Este camuflaje permitió que sobreviviera hasta el final de la guerra. El 8 de mayo de 1942, los nazis obligaron al conjunto de los confinados en el gueto de Lida a marchar hacia las afueras de la ciudad. Miles de personas avanzaron hacia un destino tan incierto como pesimista. Finalmente, mis padres, mis hermanas, mi abuela y otros familiares llegaron a un cruce que dividía el camino en 2 direcciones. Los nazis dirigían a la gente con gritos y violencia, la mayoría hacia la derecha y solo pocos a la izquierda. Mis padres y hermanas volvieron al gueto por el camino de la izquierda. El resto de la familia, junto a 6.700 judíos, fueron aniquilados en las fosas comunes. Luego de esta acción, mi hermana Esther, de 10 años, también sobreviviente, fue entregada a otra familia campesina y católica. Neja, mi hermana de 8 años, no resistió a estar lejos de mis padres. Fue devuelta al gueto porque lloraba reclamándolos, poniendo de esa manera en peligro a las familias que la protegían. Imagino la mezcla de alegría y estupor de mis padres al verla regresar. El 18 de septiembre del 43,
es aniquilado el gueto de Lida. Mis padres y mi hermana Neja no sobrevivieron. 41 miembros de mi familia fueron muertos durante la Shoah. Finalizada la guerra, los pocos sobrevivientes de mi familia, 2 tíos, 2 primos y mi hermana, emigraron a Palestina. A través de sus testimonios, recogidos 21 años después en Israel, pude reconstruir mi historia. Yo quedé, en tanto, al cuidado de los Shipula hasta que logran reubicarme en el seno familiar. Así comienza un extenso recorrido de cambio de países, de familias, de idiomas y de nombres. El Congreso Judío Mundial tomó contacto con mis tíos de Argentina y Estados Unidos, gestionó mi pasaporte polaco y me envió a un orfanato en Suecia, donde permanecí cerca de 1 año mientras se realizaban las largas tratativas. En el orfanato no fui Rógele, ni Irina. Me llamaron Mónica y el polaco fue reemplazado por un rudimentario sueco que me permitió comunicarme con los niños del lugar. Tras la negativa de Argentina y Estados Unidos de otorgarme la visa, Uruguay accedió a que mi tío José, hermano de mi mamá, me adoptara. En marzo de 1947 viajo acompañada por una azafata de Estocolmo a Montevideo y de allí me cruzan a Buenos Aires, donde me inscriben como Raquel Movsovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941, hija de Raquel y Jaime Movsovich, hermano de mi papá, que se constituyeron como mis verdaderos padres. Definitivamente el castellano reemplazó al polaco y al sueco, y Mónica cruzó el Atlántico quedando como mi sobrenombre, y es como todos me conocen. Mi primer recuerdo fue la llegada a Montevideo a los 6 años, pero sin duda había otras memorias. Durante mi infancia y adolescencia trataba de entender las conversaciones esquivas de los adultos, hurgaba en la memoria, luego en documentos, cartas y fotos que empezaron a hablarme de una historia oculta de mi pasado borrado. 40 años me llevó reconstruir mi historia. Hoy vivo feliz con la gran familia que formé y con todos aquellos que están decididos a trabajar por un mundo de afecto y respeto. En el marco de esta conmemoración, elevo mi voz en nombre de los que no tienen voz porque fueron aniquilados, en nombre de los sobrevivientes cuyos ojos han visto lo inimaginable, una generación de testigos que se está extinguiendo, que han honrado la vida, y aquellos que no han podido soportarlo. Por ellos testimoniamos siempre que se nos convoca, abriendo una y otra vez nuestros corazones para preservar la memoria, contar, sensibilizar, no permitir el olvido, la negación y la banalización, y por los que no pudieron hacerlo en su marco más íntimo, descubriendo en muchos casos sus descendientes las dolorosas historias cuando ya no podían compartirlas. Por los niños cuyas vidas fueron truncadas y los que sobrevivimos de familias diezmadas, di este testimonio. El aumento del antisemitismo, neonazismo y negacionismo deben tomarse con mucha seriedad. Y para terminar, adhiero a las palabras del secretario de Derechos Humanos, licenciado Claudio Abruj. Es un imperativo de los Estados investigar, conmemorar y educar.